Bienvenidos a una introducción a niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia forestales para REDD+. Esta presentación ha sido preparada por Donna Lee, consultora independiente que ofrece apoyo a los países en tema de niveles de referencia para el programa ONU-REDD de la FAO. Donna es una experta en política internacional del cambio climático. Su biografía en breve aparece en su pantalla. Mi nombre es Marieke Sandker y trabajo como experta en niveles de referencia para el programa ONU-REDD de la FAO. Y como Donna ofrezco apoyo a los países ONU-REDD en su construcción del nivel de referencia. Tengo la nacionalidad holandesa, por lo cual quisiera disculparme por cualquier defecto en el español. REDD+ es un mecanismo que ha sido objeto de negociación por la Convención Marca de Naciones Unidas del Cambio Climático desde el 2005. La Convención Marca, a través de un conjunto de decisiones, se ha definido un marco en el que los países en desarrollo pueden participar voluntariamente en la reducción de emisiones a través de REDD+. Este marco, que se decidió en Cancún, requiere 4 elementos claves que los países deben desarrollar si desean participar en REDD+, incluyendo el desarrollo de una estrategia nacional o plan de acción, un sistema de información de salvaguardia, un sistema nacional de monitoreo de bosques y un nivel de referencia forestal. ¿Qué es un nivel de referencia forestal? La Convención Marca ha definido niveles de referencias forestales como puntos de referencia para evaluar el desempeño de cada país en la ejecución o implementación de las actividades REDD+. Vamos a mirarlo con un ejemplo gráfico. Los puntos azules en esta imagen representan las emisiones históricas. Cada uno de estos puntos de datos representa una evaluación del cambio del área forestal, que se ha convertido a una estimación de las emisiones asociadas. Cada país tendrá un número diferente de puntos de datos. Algunos países solo tienen 1 o 2 puntos de datos para empezar. Utilizando únicamente emisiones históricas, un país podría construir un nivel de referencia sencillo. Esto podría ser un promedio de las emisiones históricas. Un promedio histórico podría tener mucho sentido en el caso que no haya una tendencia clara en las emisiones históricas, como es el caso en este ejemplo. En este caso, un promedio histórico puede ser un buen indicador o una buena aproximación de las futuras emisiones en ausencia de actividades REDD+. Los puntos verdes o el MRV futuro se compara con el nivel de referencia para medir o evaluar los resultados REDD+ o la reducción de emisiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un nivel de referencia de emisiones forestales y un nivel de referencia forestal? La Convención nunca ha decidido o aclarado cuál es la diferencia entre los dos, pero ONU-REDD y muchos otros lo interpretan así, que los niveles de referencia de emisiones forestales únicamente incluye actividades que reducen las emisiones, por ejemplo, la reducción de las emisiones debidas a la deforestación o la degradación. El nivel de referencia forestal incluye, además de las actividades que reducen emisiones, también actividades que mejoran reservas forestales de carbono o actividades relacionadas al plus en REDD+. Por ejemplo, la forestación o la reforestación. Ahora, ¿para qué sirve un nivel de referencia? ¿O cuáles pueden ser los objetivos de los países en su construcción de un nivel de referencia? Una de las razones podría ser que el país quiere utilizar el nivel de referencia para evaluar su contribución a la mitigación de gases de efecto invernadero o una contribución global.
Otra razón podría ser que el país quiere acceder a financiamiento basado en los resultados. Este puede ser completamente consistente con el primer objetivo, o sea, un país puede contribuir a la mitigación global y recibir pagos por su contribución. Para ser compensado por la reducción de emisiones, el país debe encontrar una manera de medir o cuantificar sus logros o sus resultados de las acciones. Y entonces un nivel de referencia permite medir estos resultados. Al final, un nivel de referencia podría ser también utilizado al interno del propio país, como para ver que también se está llevando a cabo políticas y medidas adoptadas o para evaluar si se logró un objetivo nacional. Actualmente hay varias iniciativas que proporcionan financiamiento basado en resultados. El Fondo Verde para el Clima es la entidad financiera oficial de la Convención Marca. Aún no ha hecho ninguna inversión, pero se espera que empiece a aceptar propuestas este año. Todavía no ha aclarado las condiciones en que se proporcionará financiamiento basado en los resultados. Sin embargo, otros instrumentos, como el Fondo de Carbono del FCPF, ya proponen esta orientación. En el caso del FCPF, esta orientación es consistente con la de la Convención Marca, pero va más allá y ofrece más detalles sobre los requisitos para participar en una transacción de financiamiento. Del mismo modo, las normas utilizadas en el mercado voluntario de carbono, como el estándar de carbono verificado, o VCS, ha creado requisitos detallados para medir la reducción de emisiones. Un país puede tener más que un solo nivel de referencia para objetivos distintos. Por ejemplo, este país puede considerar que en ausencia de acciones bajo RED+, las emisiones futuras se representan mejor con una extrapolación de la tendencia de las emisiones históricas. Este país entonces podría considerar que las emisiones que quedan debajo de la línea negra son o representan su contribución a la reducción de emisiones. Al mismo momento, el país podría tener otro nivel de referencia, por ejemplo, bajo una iniciativa de financiamiento como el Fondo de Carbono. Y entonces esta es la línea azul y podría ser que para quedar en línea con los requisitos de esta iniciativa propone otro nivel de referencia como un promedio histórico. Entonces este nivel de referencia azul tiene el objetivo de recibir pagos basados en resultados. Este ejemplo ilustra cómo un país puede tener diferentes niveles de referencia para diferentes objetivos. Ambos se utilizan para medir el desempeño. Ahora vamos a ver los elementos claves para la construcción de un nivel de referencia. De las decisiones bajo la Convención Marca se puede extraer algunos elementos para los cuales los países tienen que tomar decisiones y proporcionar información. El primero de estos elementos es la escala, o qué área está cubierto por el nivel de referencia. La Convención Marca ha sugerido que los países deberían eventualmente construir un nivel de referencia nacional, pero que los países pueden, como medida provisional, proponer un nivel de referencia subnacional. Si un país decide comenzar con solo una parte de su territorio, debe elegir cuidadosamente esta área. El segundo elemento es el alcance. Hay que especificar qué actividades RED+, qué reservorios y qué gases se incluyen en el nivel de referencia. Hasta ahora la mayoría de las presentaciones de los niveles de referencia ante la Convención Marca empiezan con solo la reducción de deforestación, por ejemplo. El tercer elemento es la definición de bosque. El nivel de referencia de un país puede ser influido por la definición de bosques que elige.
Por ejemplo, bosques abiertos pueden ser incluidos en el área forestal o excluidos y considerados, por ejemplo, como arbustos, en base de la definición de bosques. Por lo tanto, la Convención Marca requiere que un país explique cuál definición se ha utilizado en la construcción del nivel de referencia. El cuarto elemento son los datos utilizados en la construcción del nivel de referencia, los datos históricos. Esto incluye tanto los datos de actividad como los factores de emisión. Datos de actividad proporcionan el alcance de las actividades humanas. Por ejemplo, podría ser el número de hectáreas de tierras deforestadas o los metros cúbicos de madera extraída. Los factores de emisión a continuación ayudan a convertir los datos de actividad en estimaciones de emisiones mediante la cuantificación de las emisiones o absorciones por unidad de actividad. Por ejemplo, por cada hectárea de bosque deforestada se emitan 100 toneladas de carbono a la atmósfera. Por último, un país debe seleccionar una metodología de construcción. Hay una serie de posibles opciones que pueden impactar fuertemente el nivel de referencia. Todos estos elementos se describen en la publicación de ONU-RED Consideraciones Técnicas, que proporciona ventajas y riesgos para cada decisión para los elementos para apoyar la toma de decisión para el nivel de referencia. Se publicará dentro de poco. Ahora revisamos en breve la orientación que la Convención Marca proporciona para estos elementos. Hay tres decisiones principales que deben ser estudiadas de cerca y considerados en el desarrollo de niveles de referencia. La decisión 4 del COP15 era la primera decisión que proporciona orientación, diciendo únicamente que los países cuando desarrollan un nivel de referencia tienen que hacerlo de modo transparente, teniendo en cuenta los datos históricos y las circunstancias nacionales. Luego, la decisión 12 CP17 ofrece más orientación, tales como las unidades que deben expresarse, que los datos utilizados deben ser consistentes con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero o que un enfoque paso a paso puede ser útil permitiendo a los países de mejorarlo con el tiempo. El anexo de la misma decisión establece directrices sobre la información que un país tiene que proporcionar cuando presenta un nivel de referencia ante la Convención. Y como último, en la decisión 13 del COP19 se proporcionan directrices y procedimientos para la evaluación técnica de los niveles de referencia. Después de que un país presenta un nivel de referencia a la Convención Marco, habrá una evaluación técnica de la presentación. La evaluación técnica se lleva a cabo en Bonn una vez al año, en una fecha predeterminada. Este año ha sido en febrero. Los objetivos de la evaluación son de ofrecer un intercambio técnico no intrusivo para reforzar la capacidad de las partes o los países para elaborar el nivel de referencia. Aquí hay un resumen de los tiempos asociados al proceso para la presentación de un nivel de referencia forestal. Se puede señalar que el proceso puede tardar hasta 42 semanas o unos 10 meses, así que no es un proceso rápido. Ahora revisamos la orientación que la Convención Marca proporciona acerca de los elementos. La orientación de la Convención Marca no es muy detallado, no tiene requisitos muy estrechos. Más bien es una orientación amplia que deja bastante flexibilidad a los países en la construcción de su nivel de referencia. Para la escala únicamente nos dice que el objetivo es nacional o que un nivel de referencia subnacional puede ser elaborado como medida provisional. Para el alcance únicamente nos dice que no deberían excluirse los reservorios y actividades significativos.
Y para la definición de bosque, nos pide de ser consistente con la definición utilizada en el Inventario Nacional de Gases a Efecto Invernadero o justificarlo si es diferente. Acerca de los datos, solo se afirma que las directrices y la orientación del IPCC deben ser utilizados. Y como último, para la metodología de la construcción, los países deben utilizar datos históricos y pueden ajustar en base de las circunstancias nacionales, aunque no proporcionan más detalles sobre lo que significa ajustar o lo que califica como una circunstancia nacional. Pero hay muchos detalles sobre que la convención no proporciona orientación. Para la escala, por ejemplo, ¿qué significa subnacional? ¿Qué tan pequeño puede ser un nivel de referencia subnacional y cómo se diferencia de un gran proyecto? Para el alcance, la Convención Marca ha dicho que emisiones significativas no deben ser omitidas. Pero ¿qué quiere decir significativa? Y para los datos, ¿qué nivel o qué TIR tiene que ser utilizado en el cálculo de los factores de emisión? ¿Qué nivel de incertidumbre es aceptable para los datos? ¿Y cuántos años de datos históricos se necesitan analizar? Y por último, en la metodología de construcción, ¿qué significa ajustar a las circunstancias nacionales? Ahora revisamos algunos requisitos de iniciativas que proporcionan pagos basados en resultados de REDD+. Algunos ejemplos se ven aquí en la pantalla. Estas organizaciones tienen su propio conjunto de requisitos, que son al mismo tiempo consistentes con la orientación de la Convención Marca, pero son mucho más detallados y más estrictos, y no necesariamente son siempre totalmente compatibles entre sí. Aquí se ve una comparación rápida de apenas 3 cuestiones para demostrar cómo una iniciativa de financiamiento, en este caso el Fondo de Carbono, ofrece un mayor nivel de requerimientos detallados para tener acceso a pagos por resultados. El primer ejemplo está en los requisitos de datos. La Convención Marca solo sugiere que el país debe utilizar orientación del IPCC. El Fondo de Carbono va más allá y también requiere que los datos de actividad son especialmente explícitas para la deforestación, conocido como el enfoque 3 en la orientación del IPCC, aunque permite enfoques de nivel inferior, por ejemplo, para la degradación. Del mismo modo, se requiere el Tier 2 para la elaboración de factores de emisión, mientras la Convención Marca no especifica qué Tier hay que utilizar. El segundo ejemplo es la metodología de construcción. Como se mencionó anteriormente, la Convención Marca nos dice que el país debe de tomar en cuenta datos históricos y puede ajustar en base de circunstancias nacionales, pero no proporciona orientación para este ajuste. Al contrario, el Fondo de Carbono limite a todos los países de utilizar promedios históricos, con única excepción los países de alta cobertura forestal y baja deforestación. Estos son los únicos que son permitidos de proponer un ajuste y además el ajuste está limitado. Y el último ejemplo se refiere al periodo analizado para los datos históricos. La Convención Marca no proporciona ninguna orientación sobre cuántos años y cuánto tiempo hay que analizar para los datos históricos. Mientras el Fondo de Carbono es bastante específica acerca de cuántos años se analizan y cuánto tiempo el país puede retroceder en el tiempo para la construcción del nivel de referencia. En este último segmento queremos mencionar rápidamente la relación entre los niveles de referencia forestales, los inventarios de gases a efecto invernadero y los sistemas nacionales de monitoreo de bosques.
Para explicar esta relación, volvemos un momento al Acuerdo de Cancún o los 4 elementos de REDD+. Estos 4 elementos tienen que ser desarrollados en conjunto, pero al final solo se presenta información al secretariado de la Convención para las salvaguardias y el nivel de referencia. Y el nivel de referencia forestal es el único que habrá una evaluación técnica. Lógicamente, estos 4 elementos son relacionados entre ellos, pero las relaciones de 2 de estos elementos están definidos más específicamente o formalmente en las decisiones. Y entonces son el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque y el nivel de referencia. Estas 3 decisiones explican estas relaciones entre estos 3 entidades. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque debería proporcionar datos e información adecuados para el MRV, incluyendo resultados. Y se puede suponer que el R de reportaje se refiere al Inventario Nacional de Gases a Efecto de Invernadero. Luego, la decisión sobre modalidades para la MRV nos dice que MRV debe mantener la consistencia con el nivel de referencia, de tal manera que el desempeño se puede evaluar comparando el futuro MRV con el nivel de referencia. Y finalmente, los niveles de referencias forestales deben de mantener la consistencia con el inventario de gases a efecto de invernadero. Esta consistencia es importante para que los resultados al final, cuando se comparan con el nivel de referencia, reflejan realmente el desempeño y no refleja una diferencia en metodología, en definición o en alcance. Entonces, por eso es importante que el MRV utilizado para calcular las emisiones históricas y el MRV para calcular las emisiones futuras sería consistente y coherente en el tiempo. Los resultados luego se reportan en el anexo técnico del informe de la actualización bianual. Y con esto llegamos al final de esta presentación. Como un breve resumen, niveles de referencia son puntos de referencia para evaluar el desempeño. Un país debe tener una idea clara con qué objetiva se desarrolla un nivel de referencia. Hay que ser consistente con la orientación de la Convención Marca, pero existe también orientación más detallada para acceder a financiamiento existente. Y finalmente, los niveles de referencia deben ser consistentes con los inventarios nacionales de gases a efecto invernadero y los sistemas nacionales de monitoreo de bosque. Muchas gracias por su atención.